Entre Periodistas. Nos acompaña hoy Ángel Locuar, un profesional completo que ha recorrido desde el campo de la economía, la administración de empresas, la política, la ley electoral y las cuestiones del Estado. Es un experto en la Constitución y hoy estará conversando con nosotros de diferentes temas. Bienvenido, Ángel Locuar, a este programa. Wendy, muy bueno verte en estos tiempos de lluvia. Sí, así porque es. nos anunciaron lluvia. Así es, pero pronto pasará. Sí, eso espero. Bueno, señores, Locuar, tenemos aquí diferentes temas que tratar, pero hay algo en particular que nos interesa saber, porque nos llama la atención, y es los constantes estados de emergencia en el que el presidente se ha estado manejando. Vemos que se le otorga un permiso por 15 días para actuar bajo el criterio de la pandemia, de que necesita tomar acciones rápidas, hacer compras, hacer movimientos que no pueden esperar una ley del Congreso y no pueden esperar los procesos. ¿Podrías explicarnos en términos jurídicos qué puede exactamente hacer el presidente durante el estado de emergencia y qué no puede? Bueno, tenemos estado de emergencia, que es uno de los 3 estados de excepción que la Constitución contempla, porque también está el de defensa y el de conmoción interior, que se producen por eventos que ocurren o agresiones eventuales al país o situaciones que se den en el país que pongan en riesgo la gobernabilidad. El de emergencia contempla el tema de la salud, que ya lo estamos sufriendo desde marzo del 2020. Desde marzo del 2020 el país ha estado en sucesivos estados de emergencia. Empezó con el gobierno del presidente Medina y ha tenido que ser continuado con el gobierno del presidente Abinader. En el estado de emergencia, el Congreso le da como una licencia al presidente para actuar fuera de las atribuciones ordinarias que el presidente tiene, para actuar de manera que el presidente estime conveniente para afrontar una situación. En el estado de emergencia actual, básicamente lo que el presidente ha hecho es regular la libertad de tránsito, porque el estado de emergencia, el Congreso dice cuáles son los derechos que pueden ser afectados durante la vigencia del estado de emergencia. Y básicamente ha sido el tema del tránsito que le permite al presidente dictar el toque de queda. Sí. Porque el toque de queda básicamente lo que hace es limitar la libertad de tránsito del ciudadano. Decirle a la gente cuándo puede caminar y cuándo no. ¿Y cómo? Y si el presidente se viera compelido a tomar una medida, por ejemplo, de abastecimiento de hospitales de manera urgente porque hubiera un brote de la pandemia fuera de control, entonces el presidente tiene apertura para, al margen de lo que establece la ley, hacer contrataciones. Si tú tienes una emergencia, tú no puedes esperar una contratación de un medicamento durante 30 días. Un medicamento que tal vez no está en el mercado de manera libre, que tiene que comprarlo directo a un laboratorio o a un gobierno, como el presidente ha tenido que hacer con las vacunas. Que ha tenido que comprar al gobierno de China. Compra, sí. Pero también puede haber otras, porque las vacunas para atender al ciudadano no son el único elemento que el presidente ha tenido que utilizar. Ha tenido que comprar muchas cosas. Mascarilla rápido. Hoy una mascarilla no vale nada, pero recuerda que llegaron a costar 70, 40, 60 pesos cuando empezó la pandemia, porque no había. Y el equipamiento de muchos hospitales, se ha comprado camas, porque se han comprado hospitales ambulantes. Sí, los hospitales no estaban preparados para una pandemia, entonces hubo que prepararlos. Se ha contratado mayor personal también, médicos. No, imagínate, los médicos ahora tienen... Los médicos y el resto del personal tienen una cantidad de horas de labor semanal que es inusual. Ok, y entonces, básicamente con el tema de las compras de la vacuna, Locuar, ahí ha habido unas compras que, tú sabes que dentro del sistema de la transparencia, las compras es algo fundamental. Existe una ley de compras y contrataciones públicas. El presidente ha tenido que comprar, ha sido hasta cuestionado por la gran cantidad de vacunas que ha tenido que comprar sin ningún tipo de filtro, diríamos, ¿verdad? Bajo el estado de emergencia y la necesidad de vacunas. Pero ¿qué pasa? Se compró vacunas para una primera y una segunda dosis a China, pero también se compró a Estados Unidos, la Pfizer y también la AstraZeneca.
para incluirla. Entonces, todas esas compras, eso lleva, la Constitución permite hacer revisión luego que pase todo esto, diríamos, porque él ahora mismo tiene toda la autorización de hacerlo, pero ¿quién supervisa eso? Que haya sido unas compras justas atendiendo la necesidad. ¿O existe alguna posibilidad jurídica que después que todo pase, alguien, algún organismo pueda revisar esas compras o nadie puede revisar nada y lo que el presidente haga estaría dicho y hecho? Todo se puede revisar siempre. Lo que hace el estado de emergencia es permitirle al presidente hacerlo al margen del procedimiento usual. Pero tiene que hacerlo bien hecho. Pero tiene que hacerlo bien. Si lo hace mal, Ahora, podría verse luego. Ahora, hay que ver el momento en que un presidente o un ministro toma una decisión. ¿Sí? Tú tienes toda la razón cuando me dices que se compró Pfizer, que se compró AstraZeneca y que se compró Sinovac. Sí, pero se compraron y no llegaban. Es decir, no basta con que el gobierno lo haya comprado y haya apropiado los fondos. Si no llegan, el gobierno tiene la necesidad de atender el problema que la población está padeciendo. Y si la encontró en otro lugar, hace bien en comprarla en el otro lugar. Yo creo que sí que el gobierno ha hecho compras grandes de vacunas. Yo lo felicito por eso. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien, porque si hubiéramos estado esperando Pfizer, no tendríamos a la población vacunada en la cantidad de vacunados que ya tenemos. Sí, ahora mismo, creo que esta semana llegó un pedido de Sinovac, pero todavía nosotros tenemos una cantidad grande de ciudadanos, como informó la comisión, que tienen la primera dosis, que hay que darle la segunda. Y ahora se prepara la gente y se comienza a discutir si tal vez va a hacer falta una tercera dosis. Yo todavía no estoy seguro porque científicamente no está definido si hace falta una tercera dosis, salvo que se hagan estudios específicos para determinados núcleos de la población. Yo me inclino más porque completemos, pero para completar todavía hacen falta vacunas. Sí. Entonces, cuando el gobierno compra una vacuna, la gente tiene que recordar que al principio como que solo iba a haber un par de vacunas. Sí. Cuando se estaban haciendo las investigaciones, que si la Pfizer, que estaban probando la AstraZeneca, que si la Moderna, había que comprar la que fuera porque no había ninguna. Era una urgencia. Pero luego, cuando se compraron algunas, entonces los laboratorios incumplieron. Entonces el gobierno hizo muy bien. Tuvo que actuar. Lo felicito por haber corrido el riesgo de tener que comprarla en otro sitio. Suerte que se compraron en China. Y entonces ya la población comenzó a avanzar en el proceso de vacunación. Por eso nosotros fácil podríamos ser el tercer país de América Latina en completar el proceso de vacunación y quizás sin mucha dificultad detrás de Chile. Sí, y es muy bueno para un país que vive del turismo tener la marca de que bien preparado. Tienes a tu población ya vacunada, ¿tú me entiendes? Hay una garantía ahí de salud. Yo creo que el gobierno ha hecho bien en ese caso. Loco, hay un tema relacionado con los partidos políticos, con los mismos dirigentes, con la ley electoral que usted muy bien domina. Y es, el partido de gobierno ahora mismo, el PRM, es un partido nuevo que viene formándose. Usted sabe que al presidente Luis Abinader lo vemos como un presidente con un gran reto por delante, porque al ser un partido nuevo, se pensó, se comentó, que tal vez no tenía la suficiente experiencia para dirigir un país, que no tenía tal vez las personas capaces con experiencia política para hacer un buen gobierno. Entonces, vemos como que el presidente tiene una presión, diríamos, una presión por hacerlo bien, porque se le tildó de ser un partido nuevo, un presidente sin experiencia que ha llegado producto de una circunstancia electoral y muchos temían que fuera a hacerlo bien. Él está dando el todo por el todo para hacerlo bien. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que tiene que tener un partido político y su liderazgo para conseguir esa confianza en la gente de que puede hacerlo, aún no tenga la experiencia? Realmente hay que tener 20, 30 años, haber hecho todas las cosas que hacen los políticos para llegar, para que pueda la gente confiar en él. No, yo pienso que el tema de los partidos políticos, yo creo que el presidente Abinader está haciendo un esfuerzo por hacerlo bien. Y creo que está trabajando mucho y eso la gente lo valora. Lo ve. Ahora, los partidos políticos y los sistemas políticos van
dependiendo de la etapa de la sociedad. El siglo XX empezó con el totalitarismo. Y el totalitarismo pareció arrasar en el mundo e imponerse. De hecho, nos llevó a 2 guerras mundiales. Sí. El totalitarismo empieza con Lenin, pero te sigue en Italia con Mussolini. Y media Europa tenía gobiernos medio dictatoriales. América Latina entera era de dictaduras. Y la democracia, luego de la Segunda Guerra Mundial, a la que nos llevó el totalitarismo, la democracia se abre campo. Las dictaduras en América desaparecen todas entre el año 78, donde las ciencias políticas sitúan el inicio de la tercera ola de democratización en República Dominicana, y termina en el 86 con la salida de los Duvalier. América termina con gobiernos democráticos. Solo Cuba no tiene gobierno democrático cuando termina el siglo. El sistema político dominante, del que todos son parte o dicen que quieren ser parte, es la democracia en el siglo XX. Pero la democracia, aparentemente, al inicio del siglo XXI, sufre involución. Si nos sentamos a ver en América, los partidos tradicionales colapsan. En casi toda América, incluida República Dominicana. Sí. En República Dominicana el sistema democrático no ha colapsado, pero los partidos tradicionales sí, porque desaparecieron prácticamente los 2 partidos que lideraron la creación de la democracia, que fueron el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. Pero democracias tan viejas como la de Venezuela, los partidos tradicionales colapsan. Sí. Los ADECO, los copellanos. En Chile no colapsan frente a la dictadura, pero se tienen que unir todos para ganarle a la dictadura. Y entonces lo que hacen los partidos tradicionales de entonces es que van amordándose. Pero colapsan los partidos tradicionales también en Colombia, que tenía partidos muy viejos. Sí. Y empiezan a salir los outsiders, que son los de fuera del sistema, o gentes del sistema que salen y forman partidos políticos y llegan al gobierno abanderados por un grupo de ciudadanos, que es lo que ocurre en Venezuela cuando se produce el quiebre previo a Chávez, Sí. que un líder tradicional como Rafael Caldera no llega por el COPEI, llega por un grupito de partidos pequeñitos que se organizan unieron en el último momento. Partidos que no podían gobernar, como el de Lula, Tienen que unirse. no, gobiernan, y Lula lo hace bien. Lula se convierte en el gobernante más aprobado del mundo, Claro. y es el que lleva a Brasil hacia el salto adelante. Pero en ese momento de salida de las dictaduras, de principio del siglo XXI, se comienzan a producir quiebres en las democracias. Y tú tienes democracias en crisis en Ecuador. En Perú tuvo 5 presidentes en el último periodo. Sí, así es. Tiene no crisis de la democracia como tal, pero sí riesgos de la democracia como el que pasa ahora en Colombia. Pero no se te queda fuera América Latina tampoco. En algunos lugares la gente perdió el crédito en los partidos tradicionales. En la República Dominicana también. Y la gente se comenzó a realinear. Aquí, fruto del quiebre del PLD, pues la gente deposita su confianza en el presidente Abinader, que va por un partido que es nuevo, aunque es un partido que se funda y se basa en base a otro que tiene muchos dirigentes Pero entonces, Locual, se puede decir que estamos en la era de los partidos nuevos. Estamos en una nueva era de modelo de partidos, donde no necesariamente tiene que ser un partido populista, no necesariamente tiene que ser un partido democrático. Estamos en una era nueva de un partido diferente, diríamos un partido moderno, como se llama este. O sea, a partir de ahora, todos los demás que subirán o que quieren subir tendrán que montarse en el tren del partido moderno, no necesariamente democrático, porque ya eso como que pasó. No, democráticos siguen siendo. La democracia sigue siendo la base del sistema. Lo que O pasa en es que adición a eso. la democracia se basaba en partidos políticos que nosotros teníamos la idea de que eran partidos políticos fuertes, tradicionales, con una historia. Bueno, eso sí ha cambiado. ¿Pero por qué ha cambiado? Ha cambiado por los medios de comunicación. La conectividad permanente, que ha cambiado rápida, todo, acelerada, permite que un hombre como Bolsonaro gane a través de campañas digitales. Y eso afecta también al resto de los sistemas políticos, porque la gente se organiza al margen de los partidos y llega a organizarse con tanta fuerza que los partidos tienen que o decirles que sí o no confrontarlas. Y a veces
de manera casi anónima. Aquí mismo, la Marcha Verde y demás son fenómenos de personas casi anónimas, sí, que a veces son esporádicos, luego desaparecen. Pero ojo, que quien pero le da... dejan una huella. Quien le da los primeros palos a Danilo es la Marcha Verde. Sí. Y luego viene lo de Odebrecht y le da un golpe todavía más mortal. Con una posibilidad muy grande de ser presidente, porque Abinader y su esposa estuvieron en la Marcha Verde, se le vio varias veces y hoy están gobernando. Por eso, o sea que es un eslabón. Porque fue un eslabón, ellos venían con el partido que se formó a la salida del PRD, pero la ola de la Marcha Verde los benefició a ellos y perjudicó al PLD. Desde luego que en el caso del PLD se da el hecho importantísimo que no se puede analizar sin ese hecho, que es la salida del líder de ese partido, que era Leonel Fernández. A la salida de Leonel Fernández, ya el PLD queda roto para en el corto plazo no poderse recuperar, y de ahí es que el presidente Luis Abinader afianza sus posibilidades de triunfo. Hoy el presidente montó un gobierno un poco de la sociedad civil, eso tiene sus riesgos, con algunas figuras del sistema tradicional y mucha gente joven. Eso le da una perspectiva de un gobierno en el que faltan algunas canas. En Palacio faltan canas, y eso tú lo has visto en una serie de decisiones que han sido erróneas. Suerte que el presidente Abinader es un presidente honesto, y cuando una cosa no está bien, funciona, lo dice. Aquello de la reforma fiscal el año pasado, bueno, salió y dijo, no, eso no va, y bueno, corrigió el error. Claro. A propósito de reforma fiscal, Locuar, en Colombia está ocurriendo una situación especial, precisamente por esa reforma fiscal. El presidente hasta ha sido víctima de atentado, tiene una fuerte corriente en su contra. ¿Cómo observa usted el fenómeno Colombia y su trascendencia en los demás países de América Latina? Bueno, ojalá nos viéramos en el ejemplo, porque eso de Colombia ahora se parece mucho a lo que los jóvenes no recuerdan que ocurrió en Venezuela con el Caracazo. Sí, un paquete de medidas neoliberales que se presentaron. Venezuela, acostumbrado todo el mundo a vivir del subsidio del gobierno y a trabajar poco, pues se lanzó a las calles, y eso es lo que comienza a dar al traste la democracia en Venezuela. Hay muchos hechos puntuales que se producen después, pero ese es el primero. Ese es el que detona todo y es el que luego crea a Chávez. En Colombia lo que ocurre es que la pandemia ha tenido un costo alto para todos los países, porque la mayoría de los países han tenido que subsidiar durante 18 meses a la mayoría de la población sin que la economía pueda producir gran cosa. Colombia y nosotros. Bueno, en Colombia, porque hoy tú no tienes al Fondo Monetario en el papel de antes, ni al Banco Interamericano en el papel de antes, que te montaban programas de ajuste de la economía y te daban fondos. Hoy los países básicamente buscan los fondos en los mercados, pero en los mercados ahora tenemos algo peor que el fondo, que es Moody's y las demás calificadoras. Con que una calificadora de esas te diga que tu bono soberano es basura, tu país quiebra. Queda totalmente abajo. Colombia, para evitar que le declararan basura a sus bonos soberanos, tuvo que presentar un plan de reestructuración fiscal. Esa reforma fiscal es quitarle dinero a alguien. No hay manera de hacer reforma fiscal sin que se pongan más impuestos. Que alguien vaya a ser perjudicado. Sí, porque la reforma fiscal ilusionista de la prensa y de la gente que no está en el gobierno, que te habla de reforma fiscal, pero sin sacrificar a fulano, pero sin sacrificar... Bueno, entonces, la reforma fiscal a alguien le quita dinero. No, y la palabra fiscal la gente como que no la digiere. Lo que se asume con fiscal y reforma es que, bueno, antes pagaba 10, ahora voy a tener que pagar 20, así que la gente y lo siempre ve. Va a ser así. Lo que tú dices, bueno, que le quiten a los ricos, pero a los ricos es que le quitan siempre. Sí. Porque los pobres no le van a quitar un poco impuestos. Más. Entonces, la reforma, y a la clase media. Y a la clase media que está como el sándwich, con fuego por arriba y fuego por abajo. Entonces, nosotros, la clase media, somos los más. La clase media en Colombia se lanza a la calle, pero Colombia tiene algunas características que nosotros, gracias a Dios, no tenemos. Primero, es una sociedad dividida en dos con gran confrontación. Segundo, tiene todavía algo de guerrilla. Tiene a subversivos que son capaces de montar a la población en el carro que la población cree que le conviene, aunque no le convenga. Y en principio pienso que tuvo la actuación de un líder, de Petro,
jefe de la oposición, que en la República Dominicana, gracias a Dios, ningún líder ha tomado esas posturas poco responsables. Aquí hemos tenido crisis en el 70, en el 74, en el 78, en el 90, en el 86, en el 90. En el 94 hemos tenido crisis casi al borde de la guerra. Pero aquí Bosch, Peña Gómez, sobre todo Peña Gómez, que siempre fue el que se dio, y Balaguer siempre tenían en la memoria la imagen de la Guerra de Abril, y entonces siempre teníamos la posibilidad de un acuerdo. Aquí teníamos instituciones intercesoras, como la Iglesia Católica, que jugó en gran parte su papel de componedora de las crisis. Entonces, hemos tenido una clase política, mala, buena, corrupta o no, responsable, que Haití no ha tenido y por eso no sale del hoyo, que ahora mismo no tiene Colombia. Entonces, República Dominicana, aunque tenemos el mismo problema de la deuda de Colombia, casi con el mismo porcentaje. No tenemos la misma situación. No tenemos la misma situación. Gracias. La gente suele ser más tolerante, el liderazgo suele entenderse un poco más, no tenemos la población dividida en dos, cada una dispuesta a pasarle con el rolo por encima a la otra, y aunque el gobierno en su momento tendrá que hablar de la reforma fiscal, yo espero que haya condiciones para que se discuta sin que tengamos los riesgos que se han planteado en otros países. Bueno, señores, han escuchado ustedes aquí estos comentarios de Ángel Lócuar, quien fue embajador de Colombia y es una autoridad en materia de escuela política, ley electoral, la Constitución de la República y maneja todos estos temas relacionados con la economía. Nos ha explicado aquí sus criterios y esperamos que les haya gustado. La próxima semana seguimos con mucho más aquí, Entre Periodistas.